Los saludamos esperando que se encuentren bien y agradecemos que estén siguiendo nuestros cursos. Con esto damos inicio al desarrollo del primer tema de la Escuela de Formación de Cuadros y Dirigentes, camarada Germán. Iniciamos con el tema de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Dicho tema es apropiado para iniciar la escuela de formación porque nos permite explicar de manera resumida y de conjunto el desarrollo de la ciencia del proletariado, ciencia que debe servir de guía para la emancipación de los explotados y oprimidos contra el yugo del capital. Como decía Marx en su máxima filosófica, no se trata de contemplar el mundo, sino de transformarlo. De ahí la importancia de estudiar, asimilar y aprender esta ciencia para entender el mundo y cambiarlo. Es necesario recalcar, como se expone en el libro de la historia del Partido Comunista Bolchevique de la URSS, que solo un partido que posea la teoría marxista puede avanzar con pasos firmes y conducir hacia el triunfo a la clase obrera, ya que sin teoría revolucionaria no puede haber un partido de vanguardia, no puede cumplir su misión de organizador y dirigente de la revolución socialista. De ahí que el estudio y aplicación práctica de la ciencia de la clase obrera sea indispensable para la formación de los dirigentes del partido, del movimiento sindical, del movimiento campesino o barrial y en general para todos los luchadores. Para facilitar la exposición, el tema de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo se desarrollará en cuatro sesiones así. Primero, introducción general y materialismo dialéctico. Segundo, del materialismo dialéctico al materialismo histórico. Tercero, la economía clásica inglesa versus los aportes de la economía marxista. Y cuarto, del socialismo utópico francés al socialismo científico. Sobre el documento es importante hacer una pequeña referencia histórica, ya que Lenin escribió esta obra en 1913, hace ya 110 años, pensando en la educación política de la clase obrera y de los campesinos pobres en Rusia, que por aquellos años estaban en un proceso de formación y de lucha revolucionaria, integrándose a las filas de los soviets, del movimiento sindical, del partido, y fue el Partido Comunista, precisamente el Partido Bolchevique, el que dirigió al pueblo ruso hacia la toma del poder del Estado en octubre de 1917. Y precisamente fue con la guía de la ciencia del marxismo. Explicaba Lenin que la doctrina de Marx es omnipotente porque es verdadera, es completa y armónica y brinda a los hombres una concepción integral del mundo, intransigente contra toda superstición, contra toda reacción y contra toda defensa de la opresión burguesa. La historia de la filosofía y la historia de la ciencia social muestran con diáfana claridad que en el marxismo no hay nada que se parezca al sectarismo, en el sentido de que sea una doctrina fanática, petrificada, surgida al margen de la vía principal que ha seguido el desarrollo de la civilización mundial. Lo genial en Marx es precisamente que dio respuesta a los problemas que el pensamiento de avanzada de la humanidad había planteado en su momento en el siglo XIX. La doctrina de Marx surgió como la continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo. Cuando el marxismo se convirtió en la ciencia emancipadora de la clase obrera, se ganó el odio de la burguesía. Y eso era como lo mínimo de esperarse, porque en una sociedad que tiene como base la lucha de clases sociales, no puede existir una ciencia social imparcial. De uno u otro modo, toda la ciencia oficial y liberal defiende la esclavitud asalariada, mientras que el marxismo ha declarado una guerra implacable a esa esclavitud. Esperar que la ciencia sea imparcial
en una sociedad de esclavitud asalariada sería la misma absurda ingenuidad que esperar imparcialidad por parte de los capitalistas en lo que se refiere al problema de si deben aumentar los salarios de los obreros a costa de disminuir sus ganancias. La Revolución de Octubre precisamente fue la demostración práctica del papel científico y revolucionario del marxismo. Mirando el contexto histórico, el marxismo es el heredero legítimo de lo mejor que la humanidad creó hasta y en el siglo XIX. El pensamiento de Marx significa un salto grande en el desarrollo del conocimiento de la humanidad, ya que en el siglo XIX se juntaron grandes avances como fueron las revoluciones burguesas contra el orden feudal. En Europa se desarrollaron 3 ciclos de revoluciones, como fue en 1820 se producen al sur de Europa, en 1830 se extienden las revoluciones por Bélgica, Holanda y Alemania, y en el 48 fue la ola de revoluciones que acabó con la Europa de la Restauración. También cumple un papel muy importante la lucha revolucionaria que fue la Comuna de París, ya que indicó al marxismo la clase de Estado que se necesitaría para reemplazar el Estado burgués. En marzo del 26 de 1871 fue elegida la Comuna de París y esta inmediatamente estableció una serie de medidas para resolver los problemas de las masas laboriosas, atacando directamente los intereses del capital y disolviendo el viejo estado de los explotadores. La comuna duró tan solo 2 meses, fue el primer ensayo social del proletariado revolucionario en atreverse a tomar el poder político en sus manos y logró trazar el camino de lo que debía ser el estado de obreros para reemplazar la máquina burguesa. También la gran revolución industrial jugó un papel muy importante para el desarrollo del marxismo, ya que la revolución industrial inicialmente en Inglaterra transformó el mundo dando uno de los mayores avances en el desarrollo de las fuerzas productivas como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. Dentro de los inventos importantes que se dieron en aquella época tenemos la máquina de vapor, el telar mecánico, el alumbrado público de gas, el electroimán, la locomotora, el telégrafo eléctrico y la producción masiva del acero. Se pasó de un mundo agrario a un mundo rural, donde la industria estaba representada fundamentalmente por los talleres de artesanos, surgieron las grandes ciudades y también una industria fabril mecanizada. Todos estos avances fueron de trascendental importancia para el desarrollo del marxismo. El desarrollo de las ciencias naturales también se dio de manera simultánea con los anteriores avances nombrados y el desarrollo sobre todo fue en la física, la química y la biología, con logros fundamentales como los estudios de electromagnetismo de Michael Faraday, la tabla periódica de elementos químicos elaborada por Mendeleev o el descubrimiento también de los microorganismos realizado por Louis Pasteur. También es de resaltar el desarrollo de la teoría de la evolución por Charles Darwin, que aportó mucho al marxismo, ya que demostró que todo cambia, todo está en proceso de transformación, como fue el caso de las especies de animales. Es también de resaltar el desarrollo tecnológico en general, se dio un gran salto con el aumento de la población en Europa, significó mano de obra abundante y barata para la industria. También hubo una gran revolución en los transportes, la mecanización de los procesos de producción, el desarrollo de la industria textil y de la siderurgia, la industria química, dando las condiciones para el gran desarrollo del capitalismo. Aparte de estos gran avances en las fuerzas productivas, en el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las revoluciones burguesas y también de la Comuna de París, simultáneamente, en el marco teórico y filosófico, hay 3 grandes fuentes de la ciencia para el marxismo, como es la filosofía clásica alemana, donde Marx y Engels tuvieron la fortuna de conocer lo más avanzado en ese campo, cuyos representantes principales fueron Hegel y Feuerbach.
La economía política inglesa era la más avanzada y sus mejores autores fueron Adam Smith y David Ricardo. Con el socialismo utópico francés tenemos a Henry de Saint-Simon, Flora Tristan, Charles Fourier, y de Inglaterra sobresalieron Santo Tomás Moro y Roberto Owens. Estos fueron los grandes exponentes de estas tres fuentes del marxismo. Después de haber explicado las fuentes del marxismo con los grandes adelantos que se dieron a nivel del pensamiento, de las fuerzas productivas, de la revolución industrial y de las ciencias, entramos propiamente en materia. El materialismo dialéctico es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. La concepción filosófica creada por Marx y Engels y desarrollada principalmente por Lenin, Stalin y Mao. Esta concepción filosófica llámase materialismo dialéctico, porque su modo de abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de concebirlos es dialéctico, y su interpretación de los fenómenos, su modo de enfocarlos, es de la teoría materialista. Pero Marx no se detuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que desarrolló la filosofía llevándola a un nivel superior. La enriqueció con los logros de la filosofía clásica alemana, en especial con el sistema de Hegel, el que a su vez había conducido al materialismo de Feuerbach. El principal de estos logros es la dialéctica, es decir, la doctrina del desarrollo en su forma más completa, profunda y libre de unilateralidad, la doctrina acerca de lo relativo del conocimiento humano y que está en perpetuo cambio y desarrollo. En el terreno filosófico, los mayores exponentes que aportaron al marxismo fueron Feuerbach y Hegel. Todo lo mejor creado por los predecesores filosóficos de Marx y Engels, y ante todo por Hegel y Feuerbach, fue críticamente revisado. Dos son los aspectos del pensamiento de Feuerbach que pueden considerarse precedentes que aportaron al marxismo, como fue la concepción materialista que Feuerbach le dio a la filosofía de Hegel, y también la introducción del concepto de alienación en el ámbito religioso. Marx y Engels tomaron del materialismo de Feuerbach su médula, desecharon la escoria idealista y ético-religiosa de su filosofía, su metafísica y su método antihistórico. Desarrollaron el materialismo creando la teoría científico-filosófica. De la dialéctica de Hegel se tomó el método, solo tomaron su médula racional y desecharon la corteza idealista hegeliana. Continuaron desarrollando la dialéctica dándole su forma científica actual. Marx puso el método dialéctico con los pies en la tierra, es decir, dirigiendo su mirada hacia la vida. Vieron que no es el desarrollo de la conciencia o del espíritu el que explica el desarrollo de la naturaleza, sino al revés. El espíritu o conciencia debe ser explicado por la naturaleza, por la materia. El materialismo de Marx y Engels es histórico y dialéctico y se basa en el análisis histórico y social del desarrollo dialéctico de la humanidad. De ahí que la gran premisa de Marx es que los filósofos de una u otra manera solo interpretaban el mundo, mientras de lo que se trataba era de cambiarlo. El materialismo dialéctico es un arma eficaz para la causa emancipadora de la clase obrera hacia la construcción del socialismo. ¿Qué quedó de la filosofía con el materialismo dialéctico? Solo el materialismo dialéctico es la concepción que da una visión científica del mundo en su conjunto, estudiando las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, y abarcando en una sola interpretación la compleja cadena de los fenómenos de la naturaleza y de la historia humana. La relación del materialismo dialéctico con las ciencias naturales es la siguiente. Por una parte, la misión de la filosofía no consiste en sustituir a las demás ciencias, como es la física, la química, la biología, la economía política, sino que debe servir en apoyarse en las adquisiciones de esas ciencias y en enriquecerse sin cesar con sus aportes, para proveer a los
hombres, a los revolucionarios, de un método y de una teoría científica que les permita conocer la verdad objetiva. El alcance del materialismo dialéctico consiste en suministrar a las demás ciencias una filosofía íntegra, el conocimiento de las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y el pensamiento. El materialismo dialéctico es una ciencia en desarrollo, con cada gran descubrimiento científico, con el cambio de las formas de la vida social, los principios y tesis del materialismo dialéctico se concretan, se desarrollan, asimilan los nuevos datos de la ciencia y de la experiencia histórica de la humanidad. Cada una de las diversas ciencias estudia un determinado grupo de fenómenos. El materialismo dialéctico terminó para siempre con la antigua filosofía que aspiraba al papel de ciencia de las ciencias y que quería ocupar el lugar de todas las otras ciencias. Entonces, en conclusión, del materialismo nos queda el método general de pensamiento. El materialismo también tiene una serie de leyes fundamentales, como son ley de la unidad y lucha de contrarios, ley de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos y ley de la negación de la negación. Algunas categorías del materialismo dialéctico. Las categorías expresan la esencia de las relaciones y leyes del mundo real. Las nociones y las categorías representan una generalización de procesos y fenómenos de la naturaleza, independientes de la conciencia del hombre. Las categorías y nociones en el materialismo dialéctico son: primero, la materia, el movimiento, el espacio y el tiempo. Segundo, cantidad y calidad. Tercero, causa y efecto. Cuarto, necesidad y casualidad. Quinto, lo histórico y lo lógico. Sexto, contenido y forma. 7, posibilidad y realidad. Esto, entre otras, también tenemos la de lo singular, lo universal y lo particular, lo abstracto y lo concreto. Se puede ver también que estas categorías tienen también un sentido de unidad y lucha de contrarios, porque así es como se desarrolla el mundo, la naturaleza. Para la próxima sesión de estudio, que es del materialismo dialéctico al materialismo histórico, seguiremos desarrollando el tema como parte de 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. Agradecemos la participación de ustedes. También es importante que nos envíen sus notas, sus propuestas, sus críticas respecto al desarrollo de esta escuela de formación de cuadros.